El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:18 en la mañana. Gracias por la sintonía, por los aportes de los oyentes. Y para los que recién se enlazan, durante toda nuestra primera hora de noticias hablamos sobre las medidas económicas, apenas una opinión de quienes hacemos este espacio de noticias, que obviamente es la opinión personal de el contertulio y de quienes habla en torno a la efectividad, a la pertinencia, a la oportunidad de las medidas económicas. Cada uno de ustedes tendrá su valoración en torno a este tema. Nosotros tenemos la nuestra y le vamos a preguntar a nuestra invitada. Pierina Correa Delgado visita nuestra mesa de trabajo, integrante del Buró Nacional de la Revolución Ciudadana. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días y qué gusto estar aquí compartiendo panel con ustedes. Gracias por la gentileza. Aprovechemos el tiempo porque, reitero a la audiencia, a las 7:30 nos vamos a enlazar con una cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. ¿Cómo mira Pierina Correa la decisión anunciada ayer en materia económica por el gobierno? Realmente yo creo que era crónica de una muerte anunciada porque ya se venía viendo toda la sumisión del gobierno al Fondo Monetario Internacional a través del cumplimiento de la Carta de Intención. Y lo que vemos ahora es un poco tantear el terreno en el sentido de que se había anunciado también un incremento al IVA, que no lo hace en este momento porque primero es una decisión que se toma a través de la Asamblea y tiene que ser aprobada por ley, pero adicionalmente parece que sopesaron el costo social que implica. Sin embargo, hay que dejar claro que el incremento al IVA es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Así Eso que, consta en la Carta de Intención. es decir, usted no descarta que a futuro una el gobierno vaya a adoptar esa a medida. ver, no se trata de descartar o no, es parte de las exigencias del Fondo Monetario para seguir haciendo los desembolsos, por lo tanto es una cuestión de tiempo que se lo aplique y el monto que se ha manejado es de 3 puntos. Sin embargo, las que ya anunciaron, el golpe del incremento de las gasolinas es tremendo. Recordemos que Cuesta anunció en una entrevista que iban a incrementar el diésel en 130% y luego recularon por la reacción de todo el sector del transporte pesado. Eso debió haberse resuelto en enero, si mal no recuerdo. Por supuesto. Sin embargo, el incremento ahora pasa de 1.037 a 2.27 el costo final ya en gasolineras, en estaciones de servicio, y eso corresponde a 122%. O sea, ¿qué quiere decir? Que tuvieron la dádiva de restarnos el 8% al incremento original anunciado de 130%. Otra cosa preocupante, también el incremento a la gasolina extra, eco. Recuerden que cuando subió la super, mucha gente migró a la extra. Hoy la extra también es golpeada, tanto la eco como la pura. Pasa la eco a 2.53 y la pura a 2.41. ¿Y qué implica esto? No solo el incremento, la liberación. Hay que tener claro esto. Están liberando, así como hicieron la super, están liberando el precio de las gasolinas. Es decir, que esos precios van a fluctuar de acuerdo a la volatilidad del barril de petróleo. Correcto, a nivel internacional. Están calculados a un precio de $56 el barril. ¿Qué pasa si pasado mañana hay nuevamente una crisis de Medio Oriente y tenemos un barril de petróleo de $100? Bueno, ya pueden hacer el cálculo que duplicarán seguramente estos valores, y en el supuesto de que baje el precio del petróleo y de acuerdo a lo que han definido, baje el precio de la gasolina, jamás va a llegar, siempre va a haber un margen que no volverán a los precios que estaban hasta ayer, y pues será un golpe tremendo. ¿Por qué? Cuando subió la super ya subieron los precios y sin embargo no había una afectación directa a lo que es transporte pesado. Hoy, con estos costos, aumenta el costo de los productos porque el transporte pesado, que es el mayor consumidor de diésel, utiliza este combustible y trasladará los costos del incremento al usuario final. ¿Qué quiere decir esto? Que también subirán los pasajes, con justa razón. Eso había estado reprimido, el pasaje de transporte público, los buses, la metrovía, los taxis. Hoy los GAT, por ejemplo, que tienen en sus competencias que les da el combustible COTAP, para los equipos. van a tener que nuevamente sentarse a dialogar con los transportistas para fijar un nuevo costo del pasaje. ¿Usted prevé ese escenario? A ver, ese escenario es para más o menos ayer, o sea, ya venían alzándose voces, solicitando, pidiéndolo, y de alguna manera venía apagándose eso, pero ya hoy, ante estas medidas, no hay como decir que no. Pero aparte de eso, usted mencionó los GATS. Los GATS, ¿cómo hacen la obra pública que requieren?
el equipo caminero funciona con diésel. Entonces, miren ustedes toda la cadena de afectación. Pero más allá de eso, lo más fuerte que veo yo aquí es el impacto de las medidas al tema del trabajo. La supresión de la jubilación patronal, la reducción de los sueldos del sector público, la reducción de las vacaciones de 30 a 15 días. Primero, no pueden hacer, la Constitución señala que los derechos adquiridos no pueden ser conculcados. Sí, Primero. de acuerdo. Yo lo que decía hace minutos en el comentario que yo hacía y le comento a Pierina Correa, no sé cómo van a hacer con los servidores públicos que tienen nombramiento. Porque se supone que Es los despido derechos intempestivo. sí, pues los derechos laborales son irrenunciables. Pues. Por eso, son irrenunciables, eso lo dice la Constitución, pero aparte de eso, pedir que donen un día de sueldo es inconstitucional, reducirles... ¿qué Sería pasa? una medida confiscatoria, como nos decían antes. Efectivamente, ¿qué pasa? O sea, al reducir el sueldo y la cantidad de vacaciones, recuerden que ¿por qué los sueldos del sector público son más altos que el sector privado? No es porque el gobierno quiera gastar más, no, es porque tienen que ser competitivos por el tipo de trabajo y la responsabilidad que realizan. Entonces, al reducir esto, ¿qué estarán haciendo? Desmotivando a la gente para que acceda a trabajar en el sector público. Y es una compensación por la no recepción de utilidades. El sector público no recibe utilidades. Hoy, con estas medidas, habrá gente del sector privado que reciba hasta $20,000 de utilidades, mientras los sectores más pobres seguirán volviéndose más pobres. ¿Son políticas regresivas? ¿Son medidas que significan retroceso en materia de derechos? Había un abogado que nos escribió hace un momento, arquitecto, que decía que las reformas laborales tal y como están planteadas incluso podrían ser inconstitucionales. A ver, definitivamente son inconstitucionales, son irrespetuosas de derechos adquiridos, pero más que eso, reflejan una ideología clarísima que es de acabar con el pueblo ecuatoriano, con los sectores más necesitados y todo. Se le acaban todas las oportunidades, ya hemos visto una continua afectación al pueblo, no solamente con los despidos masivos, no solamente con el cumplimiento de la obra pública, el masivo endeudamiento que tiene este gobierno comparado con el anterior. Pero al anterior, ¿y quién paga todo eso? Al el anterior hizo obra. Sí, pero al del economista Correa se le cuestiona el hecho de que supuestamente nos dejó recontra hiperendeudados, ¿no? A ver, hagamos un análisis así rapidito, incluso sin tocar en detalle valores. Este gobierno le perdonó $4.200 millones a un pequeño sector de empresarios, de banqueros, de industriales. ¿Y cuánto es el monto que estamos rogando y recibiendo del Fondo Monetario Internacional? 10.200 millones. En 3 No, años. el del Fondo Monetario sí, Internacional es de 4.200. ¿Por qué no se dedican a cobrar una deuda? Porque a todo el resto del pueblo ecuatoriano que paga impuestos, donde uno se atrasa un día, vienen intereses, vienen una serie de cosas. Yo la Entonces, duda que tengo, arquitecto, es ¿para qué se están utilizando esos recursos? esa es la pregunta que se hace certeza o todo. No, absolutamente. Es la pregunta que se hace todo el mundo. Miren ustedes el endeudamiento sistemático, y no solo con el Fondo Monetario, han recurrido también al BID, han recurrido también a China, después de haber atacado las negociaciones y los préstamos que se obtuvieron en el gobierno anterior. Defenestraron a los chinos, hicieron flecos a toda la infraestructura y luego recurrieron a los chinos. Entonces, han venido entrando, ingresando, y ahora hablan de que requieren por lo menos $1.000 millones más para llegar hasta fin de año. Hablaron de reducción del Estado, hablaron de reducción de costos y gastos por parte del Estado. De esa manera pretendían justificar el despido de más de 160.000 empleados públicos, pero el costo de los gastos del gobierno siguen incrementándose. ¿Y qué es lo peor? Nadie sabe a dónde va la plata. El gobierno anterior sí asumió un monto de deuda, pero comparativamente con lo de ahora es prácticamente lo está duplicando. Pero en el gobierno anterior la obra está visible. Se hizo obra a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel vial, a nivel de centrales hidroeléctricas y muchas más que la gente las puede ver con facilidad. En este gobierno no hay un solo centavo de inversión en obra pública, que también es altamente generador de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, por servicios y productos. Lo reconocía esta semana precisamente la directora de la CEPAL, ¿no? Que la inversión pública
es uno de los principales dinamizadores de la economía de Así un es. Estado. Nosotros en el comentario coincidíamos con el contertulio en la necesidad de revisar el tema de los subsidios a los combustibles, y coincidíamos en que quizás el mejor momento para hacerlo era cuando el Ecuador estaba en un buen momento económico y Correa también en un buen momento político, pero no se tomó esa decisión. 2013, ¿no? 2013, después de ganar las elecciones con más del 50%, dándole 2-1 a su inmediato perseguidor, con un bloque de 100 en la asamblea. ¿No fue un error no haber tomado esas decisiones cuando se debía hacerlo, arquitecta? Mira, él es economista y por tanto maneja números. Yo no manejo esos números. Pero políticamente... A ver, políticamente siempre el incremento de los precios, especialmente de los combustibles, es un golpe. Pero si hay medidas alternativas, porque también, por ejemplo, vemos el tema de los subsidios de la energía, que se empezaron a reducir al reducir costos de producción a través de la implementación de las centrales hidroeléctricas. ¿Me explico? Entonces, tienen que haber analizado internamente qué otras formas había de compensar para no tener ese golpe adicional. Acá el tema, solamente estamos hablando de la retirada de los subsidios tan bruscamente, porque también pudo haber sido algo un poquito más progresivo de repente, si es que era necesario, pero vemos otras medidas que también golpean. Por ejemplo, el tema de el impulso a las importaciones, que está descuadrando completamente la balanza comercial. El retiro del impuesto a ciertos elementos suntuarios, a la salida de divisas por un lado, que también va de la mano con el tema de las importaciones, porque el pago a las importaciones no es dinero que se reinvierte ni se queda aquí, sino que se va justamente fuera. Se pone en riesgo la dolarización. Exacto, están socavando la dolarización. ¿Pero qué retiran a los vehículos, a celulares? Entonces, a ver, ¿cuántos de nosotros podemos tener un iPhone o un artefacto de lujo? Sí, el teléfono es una necesidad de hoy en día, pero ¿qué tanto apoya o beneficia a la gran masa del pueblo ecuatoriano ese tipo de medidas? Sin embargo, están, a través de las importaciones, están destruyendo la industria nacional. Recuerden las salvaguardas que se pusieron en la época de Rafael, que justamente fueron medidas temporales que permite la Organización Mundial de Comercio, justamente para darle la oportunidad a que se fortalezca la industria nacional y se desarrolle. Pero hoy todo parece ser que es un tema de ideología profunda, de acabar con el pueblo ecuatoriano, debilitar el sector público con las medidas que acaban de tomar. ¿Con qué finalidad? La privatización, todo volver hacia lo privado, con una justificación de un deterioro de los servicios públicos y desde el gobierno, que son servicios, por lo tanto no implican una generación de un ingreso, de una utilidad, son servicios, pero en cambio el sector privado maneja todas las cosas como negocio. Esa es la visión, esa es la ideología que está manteniendo el gobierno actualmente. ¿Y qué pasa? Lastimosamente es en detrimento de la mayor cantidad del pueblo ecuatoriano. Una primera reacción de Pirina Correa en torno a este tema. Ella integra el Buró de la Revolución Ciudadana, una visión crítica en torno al anuncio de las medidas económicas. Le vamos a comprometer a Pirina Correa para que una nueva oportunidad nos visite, otra vez que venga para Quito, y tengamos un poco más de tiempo para hablar inclusive de los temas políticos y ver cómo se proyecta el país político en un año preelectoral que será el 2020. Gracias por el tiempo, arquitecta. A ver, año preelectoral 2020, al paso que van las cosas, yo creo que va a haber elecciones anticipadas porque ya el pueblo no aguanta más y estamos viendo las reacciones cómo van decantándose y sumándose diferentes sectores del país. De acuerdo.